Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Esto es. Segunda llamada. Segunda. Esto es tercera llamada. Tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ni en la torre no me oigo, ni yo me oigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Transmitiendo totalmente en vivo desde México DF. En este día que se está cayendo el cielo realmente, o aquí en el sur de la ciudad se está cayendo así estrepitosamente el agua. Pero, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Puse un no break, a ver si funciona. Mi nombre es Mario Alberto, y bueno, ¿y quién habla, no? Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? En conjunto con Deneb Ortigosa. Hacemos esto que es 3 veces www.pocono.mx ahí en pantalla. Y, ¿por qué no? Dentro de algunos productos que tenemos ahí, hacemos memes, sí, hacemos memes, cursos y todo eso que está ahí. Ferias, infografías, sí, en serio, píquenle a todo eso, hay un montón de información, por favor. Los miércoles de chicharrón, como el día de hoy, pues que no es martes ni es jueves, sino que es miércoles, que comenzó en pandemia, que sigue en conjunto con la pandemia, pues sí, aunque ya andamos más, más libres, ¿no? Andamos ahí más, saliendo más. Bla, 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 bla. 90 y tantos, qué bárbaro. No, hombre, me suda la frente. Miércoles de chicharrón. No, Patricio, veamos, Patricio, el murciélago no vendrá a chuparte la sangre. Todas las dudas que tengan, así como yo, acerca de que si los murciélagos son como las sanguijuelas y se la pasan chupi chupi sangre,
¿Por qué entonces he visto murciélagos cuando estamos en campo con una manzana? Rebeca Selene, Miguel Méndez nos va a hablar acerca de qué onda con los murciélagos, los murciégalos. A ver qué tal nos va. Hoy no hay goles, no hay nada. Es más, ya vámonos a la plática directo. Pues cómo no, seguro Jazmín ya estará. Ay, no, como si me estoy apenas peinando. Ahí está, ya, listas, ya las vi. Bueno, no, las engañé, no es cierto. No nos damos nada más luego el directo. Por lo menos vamos a decir que es el WhatsApp empresarial. Por favor, añádanos para que los tengamos y les puedan llegar la información que estamos dando. 5582, ajá, a 5582 74 85. Lo diría en alemán, pero no sé alemán. Así que cuídense mucho. Ahí nos vemos. No hay goles. Chaito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente ya llevamos 90 y tantos miércoles de chicharrón. Hoy es 5 de octubre del 2022 y tenemos la fortuna de tener una ponente especialista en quirópteros, también conocidos como murciélagos. Ella es Rebeca Selene Miguel Méndez, que anda haciendo, bueno, es maestra en ciencias y está ahorita haciendo su doctorado. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenas noches. Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ti muchas gracias por aceptar esta invitación y pues voy a dar unos últimos comentarios, ¿no? Entonces, todo lo que le quieran preguntar a Rebeca, felicitaciones, saludos, etcétera, lo pueden ir poniendo en el chat para que cuando terminemos de escuchar su presentación, pues nosotros le hagamos llegar toda esa información. Dos, estamos transmitiendo por la MAT Comunicación, por Ciencias TV y también por ¿A poco no? Por supuesto, en todas ellas nos pueden seguir y dejar estos comentarios. Si no tienen tiempo para ver esto en vivo, lo pueden ver posteriormente por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter y ya, y nuestra página web. Entonces, por ahí nos pueden contactar. También tenemos el WhatsApp que les enseñó Mario y ahí están apareciendo en pantalla todos nuestros datos. En algunos es a poco no, pero en lugar de os son cero y para YouTube pues sí nos pueden encontrar como a poco no. Después de estos comerciales, pues ya voy a presentar a nuestra ponente de hoy, que como les dije, se llama Rebeca Selene Miguel Méndez. Ella es maestra en ciencias. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Puebla con una tesis sobre ecología de murciélagos en la Sierra Nororiental de Puebla. Después se fue a realizar la maestría, pero en esta ocasión en el Centro de Tlaxcala de la Conducta sobre ecofisiología de murciélagos nectarívoros. Y actualmente, como ya se los spoileé, está estudiando el doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el tema de ecología de murciélagos urbanos. Ella ha participado en numerosos congresos de ecología, mastozoología, etnobiología, entre otros, y pertenece al grupo Murciélagos de Tlaxcala. Tienen sus redes sociales, los pueden seguir ahí. Y es una de las organizadoras de la Murci Semana, nos va a contar un poquito de ello, pero les adelanto que es un evento a nivel nacional de divulgación sobre murciélagos y este año va a ser a finales de octubre, principios de noviembre. Pongan atención en la charla que en algún momento nos lo va a mencionar. Bueno, pues listo, acabamos de presentar a Rebeca, vámonos a un breve video en lo que compartimos pantalla y regresamos con la charla. Muchas gracias. Pues los dejo con Rebeca que nos va a decir, no, Patricio, el murciélago no vendrá a chuparte la sangre. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ver esta presentación, que precisamente se llama así, ¿no? No, Patricio, el murciélago no vendrá a chuparte la sangre. Y si prácticamente están familiarizados con esta caricatura, al final de esta presentación sabrán precisamente por qué lo decimos.
Muy bien, esta presentación va a hablar sobre la asombrosa verdad de los murciélagos. Yo, como ya se habrán dado cuenta, he trabajado durante un buen tiempo con estos bichos, ¿no? Y a través de este tiempo, pues nos hemos encontrado con personas que precisamente nos han preguntado sobre qué son los murciélagos, para qué, por qué los cuidamos, y todas esas preguntas las hemos empezado a compilar porque casi siempre son las mismas, ¿no? Siempre nos repiten la misma pregunta. Y esta presentación está enfocada de esta manera. Vamos a poner la pregunta que realmente nos hacen siempre y vamos a explicar precisamente o desmentir el mito del cual nos hablan. Las primeras veces que empecé a irme al campo y a ir por murciélagos, nos hacían la pregunta de que, en especial los niños pequeños de las comunidades, nos decían si los murciélagos son aves. Precisamente porque pues los ven volar solamente que son aves de noche, y entonces tenían como esta idea extraña de que fueran aves. Y la verdad es que no, definitivamente no. Las aves tienen ciertas características que son muy distintivas, como un pico córneo o el plumaje, ¿no? En cambio, los murciélagos no tienen ningún parecido con ellas, ¿no? Los murciélagos, de hecho, tienen pelo, no tienen un pico córneo, y las extremidades, aunque son alas, son de diferente manera, que vamos a ver un poquito más adelante. Los murciélagos son mamíferos, es decir, que tienen pelo en lugar de plumas, y que tienen, que las bebés, las crías nacen de la madre, y que tienen las mamas precisamente para amamantar al crío con leche. Eso es lo que define un mamífero. Y aquí vemos unos pequeños videos en los cuales se observa cómo precisamente las mamás murciélagos pues están teniendo a los bebés, ¿no? Entonces observamos que, al contrario de las aves que nacen a partir de huevo, pues ellos nacen de la madre, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito de estos videos. Otra pregunta que es muy usual y que de hecho que es muy común que nos las digan, en especial en las comunidades he viajado por varios sitios y en todas es como algo común, es que los murciélagos son ratas con alas. Y de hecho sale de una historia que de hecho es un poco romántica, que cuentan que los ratoncitos, al hacerse viejos, pues en vez de morir, les salen alas y se convierten en murciélagos, ¿no? Y de hecho nosotros podemos verlo porque las características de los murciélagos hacen que en serio parezcan pequeños ratones, ¿no? Las orejas pequeñas, los rostros tan pequeñitos, el tamaño, el pelo, pero realmente esto no tiene nada que ver, ¿no? Esta parte que vemos aquí se llama filogenia, ¿no? Que es lo que nos dice qué tan emparentados pueden estar los organismos con nosotros. Entonces observamos que en esta parte donde estamos los humanos, lo más emparentado son los roedores, mientras que para los murciélagos se encuentran muchos niveles abajo, ¿no? Esto no quiere decir que sean más evolucionados o menos evolucionados, no. Simplemente es qué tan emparentados estamos. Y entonces realmente los murciélagos y los ratones están muy lejanos filogenéticamente, ¿no? Y los murciélagos son de hábitos diurnos, es decir, que podemos encontrarlo en el día, solamente que no en nuestro continente, nocturnos y crepusculares, los cuales sí encontramos aquí. También una característica muy importante y realmente novedosa para en los murciélagos es el vuelo activo, ¿no? Entonces, realmente los murciélagos, lo que nosotros vemos como alas, es la transformación, las extremidades anteriores son modificadas, ¿no? Entonces, esta ala, lo que observamos que es el ala, es prácticamente como el brazo y la mano de nosotros. Tenemos la parte aquí del codo, después viene la muñeca y aquí están enumerados los dedos, ¿no? Entonces tenemos los 5 dedos. Solamente que la membrana interdigital se desarrolla y queda tan larga que forman los patagios, el plagiopatagio, quiropatagio y el uropatagio. Entonces vemos acá las extremidades inferiores, que son las patas, y la cola, que esto les ayuda precisamente a que puedan tener un vuelo verdadero. Y se preguntarán, es que hay muchos animales que también vuelan, ¿no?
Realmente no. Los murciélagos son los únicos mamíferos con un vuelo verdadero. Algunas veces hemos visto las ardillas, como la que vemos en esta pequeña imagen, y lo que hacen es planear. Ellos también tienen pedazos de piel entre las extremidades superiores e inferiores y los ocupan para planear. Rápidamente suben a un árbol y cuando tienen una buena altura se dejan caer y les ayuda a planear hasta llegar usualmente a otro árbol. En el caso de los murciélagos no pasa así. Realmente los murciélagos tienen un vuelo y pueden estar durante largas distancias volando, ¿no? Y un gran tiempo. Entonces, esa es una característica súper importante y distintiva de los murciélagos, que realmente ellos son los únicos que pueden volar o un vuelo activo. Esta pregunta también nos la dicen muchísimo de ¿los murciélagos son ciegos? Esto lo hacen precisamente porque los ven de noche, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo van a ver los murciélagos si está todo oscuro, ¿no? Aunque realmente tienen una muy buena visión, en especial los frugívoros y los nectarívoros, porque precisamente de lo que ellos se alimentan, que son las flores y los frutos, pues están en los árboles, ¿no? Entonces ellos necesitan verlos para poder consumirlos. De hecho, tenemos aquí la fotografía de un quiroderma salvini, que se le dice un murciélago ojón, ¿no? Debido a que los ojos realmente son muy grandes. Esto es con los murciélagos frugívoros y nectarívoros, pero también podemos encontrar a unos pequeños murciélagos en los cuales los ojos no son tan grandes como el que vemos en la imagen, ¿no? Que en realidad son murciélagos insectívoros. Entonces, ¿qué pasa con ellos si no tienen tan buena visión, al menos como los frugívoros y nectarívoros? Bueno, aquí viene otra característica muy importante de los murciélagos, que es la ecolocalización, que es un sistema de orientación en el cual los murciélagos detectan la comida y pueden encontrar sus refugios o fuentes de agua. Incluso también hay algunos documentos en los cuales dice que los murciélagos pueden mantener esta comunicación entre la misma especie o otras especies. Estos pequeños sonidos, ¿cómo funcionan? Como lo vemos en esta pequeña imagen, lo que tenemos es la ecolocalización. Los murciélagos hacen pequeños ruidos que viajan a través del aire y chocan con algún objeto o la presa, por ejemplo. Entonces, ese sonido rebota en el individuo, en lo que hayan encontrado, y regresa hacia ellos a modo de eco. Y es así como pueden ver a qué distancia está, qué tipo de presa está, hacia qué lado se va a mover y entonces pueden cazarlo, ¿no? Estos sonidos usualmente no los escuchamos, son frecuencias mayores a 20 Hz y la duración es entre de 1 a 20 milisegundos, entonces son muy rápidos, pero tengo una pequeña grabación en la cual podemos escuchar un sonido amplificado de lo que sería un llamado entre murciélagos. Entonces vamos a guardar un poquito de silencio para que lo escuchemos. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos, ¿cómo podemos escuchar esto? Realmente ellos pueden escucharlo gracias a que las orejas tienen una modificación. O sea, los murciélagos están modificados por todos lados prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros en la oreja, si nos hemos dado cuenta, tenemos una pequeña protuberancia que se llama trago. Esta es de piel y de cartílago. En el caso de los murciélagos, este trago está modificado a diferentes formas que le permiten poder entender los llamados que rebotan hacia ellos en forma de eco. Entonces, por ejemplo, tenemos este murciélago insectívoro que tiene las orejas muy grandes y el trago también lo tienen bastante grande. Y esa es una parte de cómo los murciélagos pueden navegar en las noches sin que se peguen con los árboles o con unas construcciones y puedan atrapar a las presas. ¿Por qué es tan importante entonces este sonido? Además de que porque pues les ayuda a moverse, ¿no? Para nosotros los biólogos es importante porque nosotros podemos distinguir entre especies a partir de estos sonidos, de estos llamados de ecolocalización. Entonces, gracias a la tecnología que ha avanzado muchísimo, ahora podemos encontrar estos pequeños aparatitos que son grabadoras. Y las podemos dejar ahí e incluso las podemos poner en los celulares, como está aquí una compañera con las cuales estuvimos trabajando en Puebla.
en el que se ponía en el celular y entonces hacía las grabaciones. Y estos aparatitos realmente pueden percibir los llamados de los murciélagos y los van grabando, ¿no? Y a partir de estas grabaciones nosotros podemos distinguir qué especie se encuentra en ese lugar. Tal es la importancia de estos llamados de ecolocalización que se hizo apenas, que apenas lanzaron un compendio de los llamados de ecolocalización de murciélagos insectívoros mexicanos, ¿no? El doctor Jorge Ortega, la doctora Maxuini y la doctora Vero Zamora. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos distinguir entre especies. Por ejemplo, estos pequeños sonidos, que bueno, estas imágenes las tomé precisamente de este libro, y observamos, por ejemplo, a Balantiopteryx, que se me pasó, ahí está. Balantiopteryx plicata, perdón, pero siempre le ponemos los nombres más difíciles que encontramos, creo. Nos dedicamos a eso. Entonces vemos que los sonares son muy pequeños, ¿no? Las frecuencias y los tamaños son muy pequeños en comparación, por ejemplo, a Noctilio leporinus, ¿no? Que es un murciélago un poquito más grande y que aparte de ser insectívoro, gran parte de su dieta es piscívora, ¿no? Comen peces. Entonces vemos que estas frecuencias son muy diferentes en cuanto a tamaño y forma. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos encontrar cuántas especies hay en tal sitio, qué especies hay, y eso es de vital importancia, ¿no? En el conocimiento de la biodiversidad de nuestro país. Esta también es una pregunta que a mí me encanta porque siempre nos las dicen de, ¿solo hay un tipo de murciélago? La mayoría de personas piensan que sí, porque realmente cuando ellos ven un murciélago, te lo dicen porque salieron de noche por casualidad y ven pasar una manchita negra y obviamente no es un ave porque las aves duermen en la noche, entonces es un murciélago. ¿De cuál es? No sé, o sea, solamente es un murciélago que pasó, es un murciélago negro, obviamente, es un murciélago chiquito o es un murciélago grande, pero nada más, no sabemos qué otras especies hay, ¿no? Cuando realmente no solamente es una especie, no solamente hay un tipo de murciélagos, hay muchísimos tipos de murciélagos, ¿no? Esta es una imagen que tengo desde mi tesis de licenciatura, en el que estuve trabajando en un jardín botánico, y apenas en ese jardín encontré 22 especies diferentes, ¿no? Entonces era un jardín súper chiquito, ni siquiera eran las hectáreas enormes, o sea, era un jardín chiquito y aún así tenía una gran cantidad de especies, ¿no? Y como vemos en esta imagen, todas son totalmente diferentes. Encontramos murciélagos que tienen las orejas enormes, como estos, los dientes muy puntiagudos, que tienen, por ejemplo, esta parte que es una hoja nasal, que es muy distintiva de una especie de una familia de murciélagos. Tenemos murciélagos sin pelo en la cara, tenemos con manchas blancas, tenemos de diferente color, con muescas en los labios. Entonces, hay un montón de murciélagos diferentes, no nada más es uno. Acá tenemos otro tanto de murciélagos que tienen, por ejemplo, hocicos muy largos, que usualmente lo ocupan para su tipo de alimentación, que es nectarívora. Tenemos murciélagos que son diurnos, por ejemplo, que estos no los encontramos en América, pero sí en Europa y Asia. Tenemos murciélagos que tienen las orejas súper largas, murciélagos, este murciélago me encanta en particular porque es un Centuriocenex, que es un murciélago que no tiene absolutamente nada de pelo en la cara, y es bastante peculiar porque la distribución es en todo el país, pero muy pocos, casi no te caen en las redes, ¿no? Cuando tú pones tus trampas para murciélagos, prácticamente casi no te caen, ¿no? Son raros, son escasos. Tenemos con muchas líneas, con líneas en la cara, con líneas en toda la espalda, tenemos con penachos, entonces hay un gran número de formas, las formas son impresionantes en los murciélagos, ¿no? Y todos nos dicen, pues eso que es un murciélago negro, ¿no? Realmente no, de hecho hay muchas coloraciones de murciélagos, ¿no? Usualmente son cafés o gris, pero a comparación por ejemplo, a comparación de las aves, las personas que estudian las aves, los ornitólogos, son capaces de distinguir entre especies solamente con verlos por el color, porque tienen una manchita de más, porque tienen la nuca amarilla, porque tienen una ala negra. Entonces, en el caso de los murciélagos no, pero
la comunicación entre aves es a partir de estas coloraciones. La comunicación entre murciélagos es a partir de los sonidos, entonces los colores no son precisamente su fuerte. Aún así tenemos algunos individuos que tienen ciertas coloraciones, como este murciélago pintado, hay unos completamente blancos, hay unos que parecen pandas, incluso la alimentación que tienen muchos murciélagos pueden dar cierta coloración, ¿no? Entonces encontramos pues murciélagos que normalmente son grises, a veces son como pelirrojos, son dorados, son amarillos, dependiendo de lo que comen, ¿no? También, por ejemplo, esta especie que es Sectophila alba, el cual tiene el pelaje blanco, ¿no? También por los frutos que consume. Y ya sabemos que entonces hay un montón de murciélagos, no nada más es uno. Tal es el caso que es de los grupos más diversos que podemos encontrar. Actualmente, no tiene mucho este dato que apenas lo busqué, fue de aproximadamente 1,456 especies a nivel mundial. Entonces son un montón de especies, ¿no? Y nada más en México tenemos 140 especies. Entonces, la siguiente vez que les digan, nada más hay un tipo de murciélagos, no, hay al menos en México 140. Más o menos significa que cada cierto tiempo, diario, estamos encontrando nuevas especies con las nuevas herramientas moleculares que tenemos los biólogos. Cada vez encontramos una y otra. La siguiente pregunta es, ¿todos los murciélagos chupan sangre, no? Y este es precisamente el título de la presentación, porque si tú vas a los lugares donde conocen a los murciélagos solamente de vista, o incluso en las ciudades, o sea, esto ya no es solamente de comunidades, incluso de ciudades, esto es, esto no es cierto, ¿no? Eso es como un mito, una idea que todos tienen, ¿no? De que todos los murciélagos chupan sangre. Realmente los murciélagos tienen un montón de hábitos alimenticios. Tenemos los insectívoros, los nectarívoros, que se dedican precisamente a comer el néctar de las flores, los insectívoros insectos. Tenemos frugívoros, los cuales son muy buenos dispersores. Y de hecho, dentro de los frugívoros tenemos incluso especializaciones. Hay unos que comen solamente higos, o en su mayoría higos. Hay unos que comen piper, que es como una planta, ¿no? Si alguna vez han comido hojas de hoja santa o en tamales o algo así, eso es lo que se comen los murciélagos y los que ayudan a la dispersión de estas. Tenemos murciélagos carnívoros que comen roedores, que son controladores de plagas impresionantes. También que comen algunas ranas. Incluso hay unos que se pueden comer otros murciélagos, ¿no? Se alimentan de carne. Y dentro de estos incluso tenemos una especialización que son los piscívoros, que se alimentan principalmente de peces. Esta es una gráfica, no tiene como tal los datos reales, es uno más o menos un compendio que había hecho, en el cual vemos la enorme cantidad de insectívoros que hay. Tenemos muchos murciélagos que son insectívoros, disminuye un poquito en frugívoros, después nectarívoros, carnívoros y hematófagos. Tienen muy poquitas especies. De hecho, es el grupo por el que más se conoce a los murciélagos, pero es el que menos especies tienen, ¿no? De hecho, aquí tenemos a un murciélago, piscívoro, que mis compañeros de murciélagos de Tlaxcala hicieron de hecho un video con en el cual encontraron estos murciélagos que son noctilios y se alimentan de peces, ¿no? Entonces ahí le dieron su pescadito y se lo está comiendo. Y de hecho tienen modificaciones especiales para que puedan consumir este tipo de alimentos, ¿no? Los dientes son muy fuertes, tienen unos como cachetes grandotes, como los hámster que se guardan ahí todas las semillas. El murciélago tiene algo parecido precisamente para reservar estos alimentos. Y acá tenemos también un pequeño video sobre los murciélagos, los insectívoros. Entonces vemos que incluso los murciélagos son capaces de tener ciertas estrategias de caza, es decir, no nada más van y atrapan al primer bichito que encuentran. O sea, realmente ellos vuelan hacia él y los capturan con el uropatagio, que es la parte de la colita, la parte de membranas con la colita y las patas, y entonces lo atrapan, lo hacen como bolsita y ya después se lo comen, ¿no? Entonces, no es fácil para ellos y realmente se han hecho muchas estrategias para que ellos puedan comer estos animales.
Y hablando de por quien conocen a los murciélagos, son los hematófagos. Estos murciélagos hematófagos, si bien se acuerdan, eran 1400 y cacho especies, pues nada más 3 especies de todas esas son las que consumen sangre, ¿no? Y de hecho no se encuentran en todo el mundo, solamente se encuentran en el continente americano. Lo cual es muy extraño porque el mito de Drácula y las novelas, todo esto viene de Europa, de hecho, ¿no? Y realmente estos únicamente se encuentran aquí. Pero en los periodos de la conquista, cuando ellos llegaron y encontraron aquí esas especies que se alimentan de sangre, pues los apantallaron mucho y cuando se fueron de regreso hacia España, a todos estos lugares, pues empezaron a contar de estos individuos y entonces empezaron a formarse estas leyendas, ¿no? Y estas historias. Entonces, acá les tengo la distribución al menos del murciélago papiro común, que es Desmodus rotundus, que tenemos en esta imagen, en la primera imagen. Y como vemos, la distribución es desde México hacia América del Sur. Los otros individuos que son Diphylla caudata y Diademus youngi, tienen una distribución mucho más restringida, pero está dentro de esta, ¿no? Entonces, prácticamente, si queremos encontrar murciélagos hematófagos, los vamos a encontrar en estas zonas. Y bueno, los murciélagos, cuando dicen que los murciélagos chupan sangre, pues realmente esto también es totalmente un mito, porque los murciélagos no chupan sangre. Si ustedes se dieron cuenta, o aquí lo estamos viendo en el pequeño cráneo, ellos tienen los dientes de enfrente, que los tienen en forma de triángulo y son muy afilados. Entonces lo que hacen es que muerden la piel del animal que vayan a comer y hacen un pequeño corte. Cuando hacen este corte, la saliva tiene enzimas, que son unas sustancias que sirven para que para que no les duela, porque tienen un analgésico y aparte tienen un anticoagulante. Esto significa que con la saliva, al lamer, va a empezar a fluir la sangre, no va a dejar que se coagule ni que cierre la herida, ¿no? Entonces ellos hacen el cortecito, a veces los animales se dan cuenta, a veces no, y la sangre empieza a escurrir y entonces los murciélagos no la chupan, sino que lamen la sangre que escurre del animal. Entonces, ahí vemos, de hecho, el video, estamos reproduciendo el video de unos pecaris. Y si vemos ahí en la patita del pecari más chiquito, vemos que está un murciélago, ahorita que vuelve a repetirse, y le muerde ahí la patita, ¿no? O sea, el pecari siente como un pinchazo, pero nada más hace un poquito la patita y el murciélago ahí pegadito, ¿no? Y entonces, ahí a partir de ahí chupan la sangre. Y los murciélagos, vemos una acción en la que el murciélago realmente va en el suelo y va dando saltos como persiguiendo al pecari, ¿no? Y aunque el pecari no tiene idea de qué está pasando. Y esto es porque los murciélagos, al menos estos murciélagos hematófagos, son sumamente fuertes. Los pulgares de estos murciélagos son muy, muy grandes y son fuertes. Entonces, realmente son de los pocos murciélagos que pueden salir del vuelo desde abajo, ¿no? Usualmente los murciélagos tienen que estar a cierta altura para que puedan iniciar el vuelo. En el caso de los Desmodus, no pasa. Ellos pueden iniciar el vuelo desde abajo. Esto es precisamente por cómo se alimentan. Si muerden abajo una patita del bicho, pues tienen que salir desde abajo al vuelo, ¿no? Entonces vemos que ellos son capaces de dar estos saltos para ir correteando a la presa. De hecho, a pesar de que dan miedo, tal vez, para mí se me hace fascinante los murciélagos. De hecho, tenemos un colega ahí que se dedica a ver sobre fisiología de murciélagos hematófagos y de verdad es muy interesante, ¿no? A pesar de que a las personas no les agrade tanto la idea, son muy bonitos y son muy buenos, pues tienen un beneficio que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuánto vive un murciélago, no? De hecho, para ser tan pequeñitos, porque hay individuos que, bueno, los tamaños son muy variados, ¿no? Tenemos individuos que son enormes, que son los zorros voladores que están en Filipinas, que son gigantes. Tenemos individuos tan pequeñitos, me han caído murciélagos de que pesan 4 gramos, 3 gramos, ¿no? Entonces son muy pequeños realmente, ¿no? Y para ser tan chiquititos son súper longevos. Pues, la vida de un ratón es muy rápida a comparación, por ejemplo, de un murciélago.
la mayoría la mayoría de las especies puede vivir más de 30 años, imagínense, ¿no? Entonces son periodos larguísimos. Y hace poco vi que le celebraron su cumpleaños al murciélago más longevo, que es un Myotis brandti, que es la especie que vemos ahí en la pantalla, que apenas no tiene mucho, cumplió 41 años. Y actualmente es el murciélago más longevo y sigue vivo, entonces va a cumplir yo creo que otros poquitos más de años, ¿verdad? Algo muy importante que quería decir precisamente en esto es el cautiverio, porque a muchas personas les gustan tanto los murciélagos que dicen voy a quererlo de mascota. ¿Por qué? Porque está bonito, porque le voy a dar insectos, porque ya no me hace nada, porque ya sé que no chupan sangre. Pero se ha visto que al mantenerlos en cautiverio, la esperanza de vida disminuye muchísimo, muy contrario a lo que pasa con otros individuos. Por ejemplo, cuando van a los zoológicos o cuando van a donde tengan los animales en buenas condiciones, realmente lo que hacen es alargar mucho la vida. Cualquier animal silvestre vive menos que los individuos que se encuentran en cautiverio. En el caso de los murciélagos no sucede ahí, es lo contrario. Los murciélagos no aguantan mucho los cautiverios, ¿no? Tienen unas características que los hacen imposibles tenerlos en cautiverio. Entonces es complicado. Habrá algunos que sí, pero la mayoría es muy difícil que sobrevivan. Entonces, un murciélago que a lo mejor te vive 30 años, te vive en un par de meses o a lo mejor un par de años solamente en un cautiverio, ¿no? Entonces es importante saberlo para quitarnos esa idea de que queremos tener un murciélago, ¿no? A mí me encantan, yo quisiera, pero realmente es imposible. ¿Dónde viven los murciélagos? Los murciélagos, como ya se han de imaginar, pues viven en cuevas o en lugares así como tranquilos. Ahí tenemos unas fotos, de hecho esto fue en Tlaxcala, la tomaron unos de mis amigos. Entonces ahí tenían como todos apelotonaditos porque son muy sociales, ¿no? Entonces les gusta estar juntos todo el tiempo. Así que estaban ahí amontonaditos, ahí guardándose calor, estaban en una cueva, ¿no? Acá tenemos en otro. O algunas veces, dependiendo del clima, si el clima es muy fresco, pues pueden estar en los árboles, en las partes de los árboles, incluso hay algunos que se confunden, ¿no? Como este que tiene líneas, entonces con la madera es difícil que podamos notarlos. Hay otros que se meten a dormir en las hojas. De hecho, tenemos unos que son murciélagos que tienen ventosas en las alas, entonces llegan y se pegan a la hoja. Tenemos aquí otros abajo de las palmas, también se agrupan para dormir. Y algunos que nosotros les llamamos murciélagos tenderos, son capaces de morder en vez de la hoja, hacen mordiditas y hacen que las plantas cuelguen, las hojas cuelguen y tengan un espacio para dormir, ¿no? Entonces son murciélagos tenderos. Incluso hay un murciélago el cual es capaz de vivir dentro de una planta carnívora, ¿no? Lo cual suena bastante raro y loco, porque este murciélago es un murciélago insectívoro, ¿no? Y como ustedes piensan, la planta carnívora pues realmente come, pero no come como tal el murciélago, sino come insectos. Entonces, este murciélago insectívoro pues anda toda la noche comiendo y cuando ya es de día, porque estos son nocturnos, se meten dentro de estas plantas carnívoras y pues ahí defecan, ¿no? Las excretas, al ser de insectos, pues tienen gran contenido de nitrógeno, que es algo que la planta necesita, ¿no? Entonces prácticamente está comiendo de ahí. Y entonces se forma una simbiosis muy interesante en la cual el murciélago obtiene un refugio donde dormir en el día y la planta se está nutriendo a partir de lo que va dejando el murciélago. Y por supuesto, ya vimos en el medio natural que hay un montón de lugares donde puedes encontrar murciélagos. También en las zonas urbanas podemos encontrar murciélagos, ¿no? Por ejemplo, abajo de puentes, en sitios que están abandonados, en iglesias abandonadas, en casas. Hemos encontrado murciélagos en todos lados, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, que hay una imagen de un murciélago que está ahí por una casa, en cabañas, en cualquier lado que para ellos esté cómodo, ellos pueden llegar e instalarse. Lo cual realmente desencadena un problema, porque no es lo mismo ver un murciélago en la zona natural que esté ahí solito en la selva a que nosotros lo tengamos casi en el patio, ¿no? O en la casa. Y debido a esto, pues hemos tenido varios incidentes con murciélagos, ¿no? Tal vez hace un tiempo salió una noticia en la cual un murciélago fue encontrado en el metro de México, de Ciudad de México, ¿no?
Entonces ya fueron, sacaron al murciélaguito que estaba ahí en una parte del metro, de un vagón del metro, y de hecho es un Centuriocenex, ¿no? Esa especie tan extraña que no a muchos les cae, precisamente esa especie fue a caer ahí en el metro, ¿no? Y pues como tenemos la página de Murciélagos de Tlaxcala y la Murcisemana, pues nos llegan varios avisos de personas de que, oye, se metió un murciélago a mi casa, oye, ¿qué hago, no? Por ejemplo, en esta imagen, esta es mi casa y entonces se metió un murciélago. Obviamente, yo tengo un par de años ya manejando estos, entonces yo puedo tomarlos así, pero la mayoría de gente pues no sabe cómo manipular o qué voy a hacer si se mete un murciélago a mi casa, ¿no? Y entonces nos mandan imágenes de que los meten en cajas, ahí en posiciones súper incómodas, en bolsas de plástico. Entonces, el hecho de que estén tan cercanos ya a nosotros, pues para ellos representa ya un problema, porque realmente están a expensas de lo que nosotros podamos hacer con ellos. ¿Quiénes se comen a los murciélagos? Tienen un montón de depredadores, totalmente. Tienen aves rapaces, serpientes, arañas, incluso los, ¿cómo se llaman? Los cien pies gigantes, los tucanes. Tienen un montón de depredadores los pobrecillos, pero el que más les afecta, por supuesto, al igual que un montón de fauna silvestre, pues son los gatos, ¿no? Yo personalmente adoro los gatos, yo tengo 2 pequeñas gatitas en mi casa, pero son un problema, ¿no? Para poder tener gatos hay que saber ser dueños responsables, ¿no? Y, por ejemplo, no dejarlos salir, ¿no? Hemos visto, o de la mayoría de los avisos que nos dan de, oye, tenemos un murciélago en casa, es el típico de, es que mi gato lo atrapó, ¿no? Entonces, ahí vamos por el murciélago y le decimos, pues es que no lo dejes salir o puedes optar por hacer esto, ¿no? Por ejemplo, les decimos que pongan un cascabel al gato, ¿no? Y eso no solamente ayuda a los murciélagos, ayuda a las aves, por ejemplo, que no sean presas de estos individuos, ¿no? Y yo sé que amamos a los gatitos y que son bonitos y que es su instinto, y créanme que yo también los amo, pero sí, son una plaga a veces. Y ahora que ya sabemos todo de murciélagos, o al menos no todo, pero una partecita, podemos hablar de sus aportaciones, porque los murciélagos no nada más se ven bonitos, sino que también nos brindan un montón de servicios ambientales. Dentro de estos servicios ambientales tenemos, por ejemplo, la protección a cultivos, ya que como son murciélagos insectívoros, pues se comen las plagas que afectan los cultivos, ¿no? Entonces ahí tenemos una listita de todo lo que podríamos perder si no tenemos murciélagos para que se coman los insectos, ¿no? Betabeles, cítricos, café, que eso es como típico, ¿no? Todos necesitamos una buena taza de café, maíz, tomates, tenemos un montón de cosas. Son polinizadores, ¿no? Les había dicho que parte de su dieta era consumir néctar. Entonces, dentro de lo que van consumiendo néctar, pueden ir polinizando, de hecho van polinizando, ¿no? Entonces, no nada más las abejas, no nada más las mariposas, también los murciélagos nos ayudan a esta polinización, ¿no? Y dispersores de semilla. Entonces, mientras los murciélagos comen alguna fruta, pues van excretando en el aire y esto hace que la dispersión de semillas, ¿no? De hecho, hay artículos en los que dicen que ayudan mucho en la regeneración de zonas que antes eran selva gracias a esta dispersión, ¿no? Entonces, además de bonitos, son súper importantes para el ambiente. Y aquí vemos entonces a los murciélagos polinizadores. Estos murciélagos son capaces de polinizar al menos 500 especies de plantas, ¿no? Entre las que se encuentran mango, plátano, durián, guayaba, pitaya, aguacate. Y como vemos, estos murciélagos tienen unas modificaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de que el murciélago hematófago tiene los dientecitos picudos y tiene la saliva con ciertas enzimas? Bueno, en el caso de los murciélagos nectarívoros, lo que tienen son hocicos largos, ¿no? Tienen unos hocicos muy largos que permiten precisamente meter en la cabeza en la flor para husmear y encontrar el néctar. Las lenguas también son larguísimas. Tal vez como las de colibrís, creo que son como que los que más ubican los colibrís, pero realmente los murciélagos tienen las lenguas muy largas que meten en las flores y obtienen el néctar, ¿no? Entonces ahí vemos un pequeño video en cómo se ve que el murciélago baja la trompita, saca la lengua y está consumiendo el néctar, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues las flores, de hecho, se han adaptado para poder interaccionar con los murciélagos, ¿no? Entonces, las flores se vuelven más grandes para que soporten el peso de un murciélago, abren de noche para evitar que otros polinizadores las ocupen, para que las polinicen los murciélagos, emiten olores muy fuertes, son blancas, producen mucho polen y mucho néctar, tienen las anteras, que es donde se encuentra el polen, la tienen hacia afuera, para que cuando el murciélago mete el hocico dentro de la flor, tienen forma de campana, por ejemplo, entonces toda la cabeza del murciélago queda llena de polen, y de ahí se va a otra planta, a otra flor, y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay un intercambio ahí de polen que realizan para hacer la polinización, ¿no? Y son sumamente importantes. De hecho, en National Geographic le han dedicado ya varios artículos y son importantes, por ejemplo, para el tequila, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta el tequila? A todo mundo nos encanta el tequila. Y gracias a ellos, pues podemos tenerlo, porque ellos son los que polinizan los agaves, de donde provienen, ¿no? De hecho, ahí por la UNAM tienen un tequila que es bat friendly, que es un tequila que protege también, que es amigable con los murciélagos y que precisamente dejan partes de los quiotes para que puedan realizar polinización. ¿Por qué es tan importante también eso? Porque hemos ido a zonas principalmente por ejemplo, en Tlaxcala, en la cual quitan todos los quiotes, que son estas inflorescencias que tienen los agaves para que puedan producir pulque u otras cosas, ¿no? El problema es que cuando nosotros retiramos estas flores, lo que nos da son como clones. Prácticamente les cortan una parte del maguey y siembran otro, y de ahí se le cortan otro y siembran otro, ¿no? Entonces, al final, toda la plantación es solamente de un solo tipo, es de un solo individuo que se ha repetido muchas veces. Por eso les digo que son como clones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando llega a venir una plaga, una enfermedad o algo, pues a todos ataca por igual. Y no es lo mismo que nos ataquen a una familia completa que tiene diferentes genes a que le ataque a una persona. Entonces pueden perder toda la plantación. En cambio, si dejan estos pequeños, dejan estos quiotes y permiten la polinización, hay un intercambio genético. El intercambio genético permite precisamente que la información sea diferente entre un individuo y otro. Entonces, si puede venir una plaga, a lo mejor ataca una parte de tu población, una parte de tu sembradío, pero no a todo. Entonces, es importante este papel que los murciélagos pues están desarrollando. Los murciélagos también son dispersores de semilla, ya les habían dicho, ellos agarran, van con el fruto, se lo comen prácticamente y entonces van volando y van defecando las semillas, ¿no? Y en épocas secas, entre el 80 y 100% de las semillas que llegan al suelo son depositadas por estos murciélagos y dispersan especies como el higo o el jitomate, ¿no? Y les comentaba que hay artículos en los que dicen que pueden regenerar selvas, ¿no? A partir de esta dispersión de semillas. También sirven para el control de plaga, ¿no? Los murciélagos insectívoros llegan a consumir de un 50 hasta un 150 de su peso corporal por noche. Y ahí vemos que dice que hasta 10 o 20 cada minuto, y su dieta incluye las polillas, los coleópteros, los mosquitos que tanto nos molestan. Bueno, para los murciélagos son pequeñas botanas que les fascinan, ¿no? De hecho, la BBC sacó apenas un artículo en el que dice por qué los murciélagos valen más que $1,000 millones. Esto es porque en ausencia de los murciélagos, el gusano de maíz puede deteriorar la salud de un cultivo de maíz. Entonces, realmente estaría perdiendo muchísimo dinero el productor porque esta plaga atacaría a todo el maíz, ¿no? Entonces, el murciélago es un muy buen control de plagas, ¿no? Y, por supuesto, natural. Recordemos que es importante dejar un equilibrio ambiental, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a meter químicos, plaguicidas y todo eso, pues puede afectar también a otros individuos, y esto es totalmente natural. El contenido de nutrición. También son importantes porque, en especial estos murciélagos que son insectívoros, pues, como ya les había comentado con la planta carnívora,
las excretas producen mucho nitrógeno, ¿no? Y el nitrógeno es muy buen fertilizante de plantas. Entonces, las personas que siembran prefieren ocupar el guano del murciélago para poder fertilizar los cultivos y las plantas, ¿no? Entonces, del murciélago, pues vemos que se ocupan un montón de cosas, que tienen un montón de beneficios y que pues ya vamos viendo por qué es tan importante cuidarlos. Incluso al que más peros le ponen, porque vas a las comunidades y dicen, ah, sí, todos los demás sí, pero que sea hematófago, entonces ese no, porque nos come, ¿no? Porque nos chupa la sangre. Realmente el murciélago hematófago tiene una gran importancia médica. Dentro de su saliva hay una enzima que es la desmoteplasa o draculina, y esta ha sido aislada para usarse como alternativa en el tratamiento de derrames cerebrales e isquemia, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que es un murciélago que dices, ay, me va a chupar la sangre, tiene una importancia médica, ¿no? Y además es parte de la ecología de un lugar, ¿no? Y como no todo es bonito, o como vemos que no todos van a ver esta presentación, habrá muchas personas que todavía no quieran a los murcis, pues van a tener amenazas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros por ellos? Porque nos dan un montón de beneficios, pues mínimo debemos de cuidarlos. Una de estas amenazas es la destrucción de hábitat. Y esto es en general, no solamente para los murciélagos. La extensión masiva de las urbanizaciones hace que cada vez haya menos monte, ¿no? Eso de que dicen de los abuelitos de que antes todo esto era monte, pues es que realmente sí es cierto, ¿no? Pero ahora ya cada vez es más ciudad que otra cosa, ¿no? Ya hay luces todo el tiempo, ya no ves las estrellas, entonces todo esto afecta a los murciélagos y a otros bichos, ¿no? También es muy común la destrucción de los sitios de descanso. Hemos ido a muchas cuevas en las cuales se meten las personas. De momento está bonito, hay un montón de murciélagos y cuando regresas al año siguiente o a los meses, ya se metieron, dejan basura, queman. Entonces es destrucción de sitios de descanso. Y hay murciélagos que son muy perceptivos. Por ejemplo, los nectarívoros son muy perceptivos a este tipo de destrucción. Entonces, en cuanto ven que ya hay personas que entran mucho a la cueva, agarran sus cositas y se van prácticamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los sitios, ¿no? O sea, está bien que quieras ir y ver a los murciélagos ahí en una cueva, que de hecho hay que tener ciertas precauciones, no solamente es entrar por entrar, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden tener las excretas pueden tener un hongo, que es histoplasma, que es histoplasmosis, que te da, no, es histoplasma, y te puede dar histoplasmosis, que es una enfermedad que te afecta a los pulmones, ¿no? Y que puede ser, pues, peligrosa para las personas. Entonces, no es simplemente, voy a ir a ver una cueva, voy a entrar. No, hay que tener cierto cuidado para esto, ¿no? La tala inmoderada, ya no tienen dónde buscar, ya no tienen dónde dormir, dónde forrajear. Todo esto les representa pues problemas a los murciélagos, ¿no? Ahí vemos la tasa anual total del cambio de uso del suelo, ¿no? Que es lo que vemos de que ya no hay cerro, pues realmente ya no, queremos más cultivos y si no, pues queremos otras cosas como plantíos de ciertas especies, ¿no? Para sacar aceites, para sacar alimentos, para comida para los animales, para las vacas. Entonces, eso es realmente un problema. Acá tenemos la gráfica de fracción acumulada de plantas y animales extintos. Entonces, vemos que esta gráfica pues está creciendo realmente exponencialmente, ¿no? Y pues es un problema para todos. Los parques eólicos, yo sé que es energía limpia, que aparentemente que es lo más limpio que podemos obtener, pero tiene repercusión en los murciélagos y no solamente en ellos, también en las aves, ¿no? Entonces, como son unos molinos muy grandes, los murciélagos pasan por ahí y pues realmente les pegan y los matan, ¿no? Hay otro que es enfermedades, también pueden tener enfermedades como es un hongo que tiene en la nariz, que es la de nariz blanca, le llaman, y precisamente le da a murciélagos que hibernan, ¿no? Porque ellos pueden hibernar, como los osos, pero en chiquito.
Entonces, ellos son capaces de hibernar, pero si tienen esta enfermedad, lo que pasa es que despiertan antes de tiempo. ¿Y qué pasa si un bicho despierta antes de que termine el periodo de que haya comida o algo así? Pues entonces se muere definitivamente, ¿no? Porque no tiene los recursos para sobrevivir. Entonces, este sí es un problema. Esto ocurre más en el norte, como en Estados Unidos, pero lamentablemente puede ya empezarse a ver en México, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como ya habrán visto, las mascotas, ¿no? Entonces, siempre las mascotas. Hay que tener cuidado con los gatitos. Ámenlos, pero sean dueños responsables. La cacería, la venta ilegal, el consumo. Hemos encontrado murciélagos que los matan y los tienen como amuleto. Hemos encontrado murciélagos que los tienen para la venta, que les decía de que no los agarren por en cautiverio porque no sobreviven, pues hay personas que de todos modos lo hacen, entonces ahí tenemos una jaula. Y esto es real, nosotros lo vimos, nos mandaron ahí una notificación en la cual lo habían visto, que tenían murciélagos de especie Corynorhinus, que es una especie mexicana, ¿no? Y que los tenían ahí enjaulados para la venta como mascota. Por supuesto, hay en algunas comunidades, en algunas culturas en las cuales son ocupados como comida y pues proceden a la cacería ilegal para poder tener o cubrir ese requerimiento. Falta de información también. Eso es, creo que no nada más en el grupo de murciélagos, sino en el grupo de biólogos lo que tenemos que ver es precisamente dar la información a las personas, ¿no? Muchos asocian a los murciélagos debido a que se meten en cuevas y son como nocturnos, los asocian a la brujería, ¿no? Y entonces vemos que esos murciélagos son asesinados para que la gente beba su sangre, ¿no? Esa noticia fue muy impactante que estuviera pasando, ¿no? Entonces pintan, cierran las cuevas porque tienen miedo a las personas a que pueda pasar algo, cuando realmente pues es un animalito que nada más busca sobrevivir ahí. En cuanto a coronavirus, por ejemplo, que fue un tema más actual, vimos que muchas personas lo que hacía era quemar los refugios, ¿no? De muchos por temor al coronavirus, cuando no tiene nada que ver en donde se desarrolló el coronavirus con el continente en donde estaban haciendo lo que era América. Y pues, como vemos, nos desilusionamos un poquito porque parece que todo está perdido para los pobres murciélagos con todo lo que les hacemos. Pero realmente no. Hay muchas páginas y muchas asociaciones que están en pro de los murciélagos y buscan su conservación, ¿no? Y de hecho, nosotros, Murciélagos de Tlaxcala, somos uno de ellos. ¿Qué hacer si un murciélago entra a mi casa? Porque eso es lo primero que pasa, lo primero que se paniquean las personas. Para empezar, no lo toquen, por favor, porque pueden afectar a estos murciélagos, ¿no? Entonces, no lo toquen. Lo primero que hay que hacer es abrir las puertas, apagar las luces para que el murciélago se sienta cómodo, para que no lo espanten, y abrir las ventanas para que el solito se vaya. En el caso de que no pase así, pues puede ponerle un traste encima y deslizar una hoja abajo para que se meta ahí en el bote y después soltarlo, ¿no? Muy importante, pueden mandar un mensaje a Murcisemana, que es una página en la cual están reunidos un montón de murciélagueros, que somos biólogos que nos dedicamos a los murciélagos, y les podemos dar una asesoría de qué hacer en ese momento. Además, si tienen un murciélago en su casa y no saben qué hacer, pueden ver la plática que vamos a dar en la Murcisemana para que sepan y puedan contactarnos. Y hablando de esto, les voy a dar un pequeño corte comercial. La Murcisemana surge como un evento en el cual hemos estado participando nosotros como pequeño grupo y que de un momento a otro se unieron un montón de grupos con nosotros para hablar y cuidar a los murciélagos, ¿no? Entonces, este es nuestro tercer año y vamos a llevar a los murciélagos a las calles. Entonces, al fin, después de la pandemia, porque surgió esto como parte de la pandemia prácticamente, vamos a poder tener eventos que son tanto de manera virtual como de manera presencial, ¿no? Entonces tenemos concursos, tenemos pláticas, todo lo que ustedes quieran saber sobre murciélagos lo van a encontrar en la Murcisemana.
Y esto sería todo por ahora. Hay mucho más que explicar sobre murciélagos. Yo puedo estarme horas y horas hablando de murciélagos, pero por ahora vamos a pararle hasta aquí y les doy las gracias por haber estado en esta presentación y quiero decirles que nos ayuden a saber y conservar, ¿no? Si tienen algún avistamiento de murciélago, si tienen alguna duda, nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto se las vamos respondiendo. Pertenezco a varios grupos, por muy buena fortuna. Estoy en Murciélagos de Tlaxcala, tenemos la Murcisabana México, en el Laboratorio de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la UAP y de Consultores Ambientales Raban. Entonces, cualquiera de estas páginas pueden contactarnos y podemos darle solución a lo que ustedes nos digan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, por esta charla. Vamos a un videito y regresamos con las preguntas. Ay, no puedo quitarla. Ah, ya. Listo, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que había un montón de cosas que no sabía sobre los murciélagos. Me pareció cada una de tus diapositivas más interesante que la anterior. Tenemos saludos desde Colombia, que nos lo manda Mario Jurado, saludos de regreso, y también tenemos saludos de Saúl Ulloa. En esta ocasión, pues nos está saludando desde Morelos, ¿no? Tienes bastante felicitaciones y agradecimientos por esta charla. No soy la única que se queda con un buen sabor de boca y con un montón de información. Y pues vámonos a las preguntas. Bueno, por ahí dicen que la voz de Mario es encantadora, que tiene una excelente voz. Ok, entonces pregunta, cuando nos estabas explicando al inicio sobre las formas, que si las orejas, que si las diferentes partes de sus manitas, nos hablaste de las narices, pero nos pregunta Quetzali que por qué estas narices tienen esas formas tan extrañas. ¿Hay alguna razón o la evolución hizo lo suyo? La evolución hizo lo suyo, realmente. A veces nos preguntan a los biólogos de por qué pasa esto. A veces tiene una función, a veces no. Pero se especula que, por ejemplo, en los murciélagos que son de la familia Philostomide, que es precisamente los que tienen como un tipo de cuernito, mi mamá siempre dice, es como un cuernito que tienen ahí. Les ayuda porque cuando hacen la ecolocalización, como que chillan y entonces el sonido rebota y cuando llega a ellos, al parecer esta parte de piel hace la función como de separar el sonido y que va directo a las orejas, ¿no? Es una teoría que al parecer es como aceptada y entrenó, pero es como una explicación que le dan a esas narices. Posiblemente simplemente la evolución hizo lo suyo y pues dijo, vamos a ponerle esa nariz. Ok, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es que hay muchas formas bien caprichosas en los seres vivos, ¿no? Independientemente de dónde sean. Tenemos otra pregunta de Eugenia y viene un poquito relacionada con lo que mencionabas de los ruidos, ¿no? Te la leo textual. Por la noche, cuando los murciélagos están volando, se escuchan algunos chasquidos. ¿De dónde proviene este sonido? De hecho, sí, es lo que por lo que podemos identificar a los murciélagos. Cuando nosotros salimos y tenemos buenas condiciones y empiezan a hacer chasquidos, son ellos, ¿no? Pero realmente hay sonidos en los cuales podemos escuchar y hay unos que no. Los que ocupan usualmente son los que no, para comunicarse entre ellos o para buscar las presas, pero sí podemos escucharlos fácilmente. Podemos identificar que son murciélagos por eso. Entonces son ellos, definitivamente son ellos. Sí, yo recordaba que cuando salía en la casa anterior en la que vivía, de repente lo que dices, ¿no? Que vas viendo, bueno, tú te das cuenta que algo está volando y que no es un ave porque huelen diferente y así se oían unos chasquiditos. Claro. Oye, Diana nos cuenta que vio un documental de murciélagos y respecto a los hematófagos, vieron que a mayor temperatura de la parte del cuerpo del individuo, era más probable entonces que lo mordiera un murciélago. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, hay muchos estudios y yo precisamente no sé exactamente a cuál te refieres, pero si lo vemos del punto biológico, tiene lógica, ¿no?
Si está mucho más calientito, significa que hay un buen flujo de sangre. ¿Y que está comiendo el murciélago? Pues ese flujo de sangre, ¿no? Entonces es más probable que muerda, por ejemplo, a un animal que tenga ese flujo de sangre, que tenga ese calor, a un animal que no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, no vemos a estos murciélagos mordiendo serpientes o reptiles, ¿no? Porque la temperatura es totalmente diferente. Pero vemos muchos mordiendo a los puerquitos, por ejemplo, ¿no? A los pecaris. Entonces, tiene lógica, tiene sentido. Buen punto, buen punto. Además, está bien. Oye, La verdad, yo prefiero un atolito caliente que un atolito frío. Adiós. Sí, yo ya descubrí que me gusta también la comida caliente. Ok, cuando nos estabas platicando de la cantidad de murciélagos que eran, los voy a decir murciélagos vampiro, hematófagos, nos contabas de las proporciones dependiendo de los continentes. Entonces preguntas, sí, que a lo mejor no le quedó muy claro, ¿el mito de los murciélagos vampiros tiene su origen en historias de América o cómo va eso? Sí, de hecho está bien dicho murciélagos vampiro, mucha gente los conoce así, entonces no hay ningún problema con que llamemos murciélagos vampiro. De hecho, sí, es histórico porque realmente durante la conquista pues venían europeos y no sabían qué onda con aquí, ¿no? Y de hecho se sorprendieron por todos los animales tan diferentes que había, ¿no? Y también de parte de las personas que vivían en América pues eran muy extraños los animales en los que venían, ¿no? Hay un relato en el que dice que no me acuerdo que eran aztecas o mexicas, se asustaron al ver a los europeos bajando de los barcos con caballo, porque pensaban que eran personas que tenían parte de cuerpo de caballo, ¿no? Porque acá no había. Entonces, toda esta información pues se la llevaron allá, ¿no? Y obviamente acá se conocen a los murciélagos. De hecho, acá tenemos a un dios que es Quemazots, que es un Claro, dios es que un parece murciélago. maya o algo así, creo que es maya, no me acuerdo muy bien, creo que es maya, que precisamente era dorado, ¿no? De hecho, los murciélagos prehispánicos significan la dualidad entre el bien y el mal y son protectores del bosque, ¿no? Entonces, toda esta información, pues obviamente se la llevan a las personas, se la llevan a Europa, pero realmente le cambian el sentido, ¿no? Entonces ya no son el Dios, ya no es el que cuida el bosque, ya no es la dualidad, sino son murciélagos hematófagos que pueden comerse, pues, a las personas, ¿no? Imagínense que antes cómo vivían, ¿no? Pues obviamente no existían las ventanas, no existía nada de esto y obviamente los incidentes con murciélagos pues podían ser mucho más seguidos porque tenían cómo entrar, había un cuerpo en el cual no puede defenderse, pues no les costaba nada hacer una mordidita y chupar la sangre de las personas, ¿no? Entonces esto se lleva a Europa y pues los europeos obviamente se sorprenden demasiado de este tipo de animales que existen y de aquí puede ser que se derivó ese mito de Drácula, ¿no? Me voy a quedar con la historia de que son personistas bajándose de su caballo. Esta me gustó. Pregunta Quetzali que si existe alguna estimación de la abundancia mundial que existe de murciélagos. De la abundancia, no. Realmente no, porque las poblaciones pues pueden ser muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Diversidad, sí, totalmente. Número de especies, sí. Abundancia es un poquito difícil decirlo, ¿no? Pero de que hay muchísimos murciélagos, hay muchísimos murciélagos. Eso sí podríamos decirlo. Y la parte de que se agrupan, ¿no? Y nos ponen las fotos de cómo forman ahí se juntan para darse calor. De hecho, son muy curiosos porque son murciélagos, son coloniales, son muy apegados entre ellos. Yo estuve trabajando en la maestría con un experimento en el cual tenía que tener mis murciélagos nectarívoros y pues se decaían, ¿no? A medio experimento se decaían mucho. Entonces, como solución fue ponerlos juntos, agarrar varios murciélagos y tenerlos en jaulas separadas, pero juntas las jaulas. Y realmente ellos se pegan entre la jaula más cercana y se platican entre ellos, ¿no? Entonces, así duraban mucho más tiempo, porque necesitaban ese diálogo entre ellos, lo necesitaban para poder prácticamente sobrevivir
Entonces, tiene relaciones muy bonitas. Los murciélagos hematófagos, por ejemplo, cuando alguno se siente mal o no salió a comer o no comió suficiente, los otros regresan y le dan de comer de lo que ellos consumieron, ¿no? Regurgitan parte del alimento y se lo dan a aquellos que no pudieron comer. Entonces, tienen unas relaciones familiares y relaciones coloniales muy bonitas. Pues ya saben, sigan cuidando los murciélagos porque son más interesantes de lo que creíamos. ¿Nos habías mencionado? Dime, Mario. Ok. Este, Mario, el otro Mario, Mario Jurado Puentes, pregunta, ¿qué hace que los murciélagos vuelen en la noche? ¿Qué hace que los murciélagos... ¿Qué hace que los murciélagos vuelen en la noche? Es muy, muy complicada esa pregunta. Nunca me la habían hecho, fíjate. Es que hay tantas respuestas. Puede ser simplemente por necesidad, porque pues si estoy durmiendo y tengo hambre, pues tengo que salir y volar, ¿no? No sé a qué te refieres exactamente. O por qué vuelan, por qué evolucionaron así, o cómo, no sé cómo Creo abordar que más esta bien, pregunta. bueno, ahorita nos aclaras, Mario, en el chat, porfa, que está en Ciencias TV. Eh, ¿Por qué, si te refieres a por qué vuelan en la noche en lugar de que vuelen de día o alguna otra razón, porfa? Sí, porque está bien extensa esa pregunta. Entonces, en lo que nos contesta Mario, les digo que ahorita en su página, que creo que está por acá, está apareciendo el enlace de la página de YouTube. Los invitamos a que sigan y compartan nuestra... Ah, ya vi que me pasé aquí. Y compartan la información. Síganos ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Todas estas charlas que hacemos directamente aquí las mandamos también a YouTube y ahora estamos viendo parte de las páginas en donde colabora está Rebeca. Rebeca, no sé si nos quieras ver, platicar un poquito de lo que vemos aquí en OnlyBats, que me pareció genial el nombre. Claro, de hecho fue hace un tiempo que un amigo ideó eso de OnlyBats, porque nos hacía falta economía para cuidar a los murciélagos. Vemos la página de Murciélagos de Tlaxcala y estamos obviamente promocionando la Murci Semana, nuestro super evento. Y de hecho ya es pronto, ya muchas personas se inscribieron. Tenemos en esta página de Murciélagos de Tlaxcala, tenemos un montón de infografías. Nuestras infografías siempre tienen el artículo o la información verídica de dónde la sacamos. De hecho, no han sabido cuántas veces nos hemos peleado entre nosotros porque tal artículo dice esto, pero otro artículo dice lo otro y entonces no sale hasta que quede claro. Entonces, toda la información que nosotros compartimos está totalmente comprobada y tenemos memes, tenemos de todo en esa página. Muchísimas gracias, Rebeca. Nos vamos a ir con la pregunta, antes de despedirnos, vamos a irnos con la última pregunta de Mario, que sí confirma que, porque, si nos puedes explicar por qué vuelan en la noche y no en el día. Bueno, esto podría deberse, los murciélagos como tal no tienen como, ¿cómo decirlo? Pues ustedes ya se dieron cuenta que son súper pequeñitos, ¿no? Entonces, y ya se dieron cuenta que tienen un montón de depredadores. Entonces, imaginen que salieran de día y que los pudieran ver, por ejemplo, los halcones, ¿no? Y son presas súper fácil para ellos. Entonces, realmente el salir de noche está cubriendo la necesidad de protección. Si yo salgo de noche, pues puedo encontrar que los individuos que pueden atraparme, pues no van a estar despiertos. Aunque están las lechuzas, por ejemplo, ¿no? Que también los atrapan en las noches. Y para esto, los murciélagos evitan salir, por ejemplo, en luna llena, ¿no? Cuando hay muchísima luz, ellos prefieren no salir tanto, ¿no? Es como de, vea, corre, come y te regresas al refugio. Ya terminaste de comer, vuelve a salir, comes algo y regresas al refugio. Precisamente para evitar a los depredadores. También el hecho de salir de noche, pues puede abrir a otras oportunidades de conseguir alimento, ¿no? Voy a competir solamente con otros murciélagos, a lo mejor nectarívoros, en vez de competir con colibríes o abejas, ¿no?
Entonces, es una estrategia que tienen los murciélagos precisamente para que ellos puedan obtener recursos y puedan cuidarse. Y así se reparte la polinización, ¿no? Cada quien en su horario, está buenísimo. Bueno, pues estamos acercándonos al final y la última pregunta, que es la obligada siempre, es, ¿qué quieres que nos llevemos de esta charla, Rebeca? Bueno, principalmente que vean que los murciélagos no solamente chupan sangre, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto esta caricatura de Bob Esponja y han visto específicamente este capítulo de Patricio, Patricio pregunta cosas que realmente son como muy tontas en un inicio, ¿no? Como de la mayonesa es un instrumento. Entonces, después de ver toda esta parte de los murciélagos, ustedes ya no pueden hacer ese tipo de preguntas, porque ustedes saben que los murciélagos no solamente chupan sangre. Entonces, esa es la razón de la presentación. Lo que nosotros buscamos en nuestros grupos es que ya no puedan ver a los murciélagos como otro animal que puede ser nocivo para nosotros, ¿no? Que realmente conozcamos de ellos y que veamos que obtenemos muchos más beneficios de estos de los que nosotros esperábamos. Pues muchas gracias por esta reflexión. También pongan atención en lo que nos comentó Rebeca casi al fin, bueno, como a la mitad de la presentación, que habla sobre el guano, que es bueno para unas cosas, pero que también puede estar asociado a este hongo, ¿no? Entonces, pues procuremos no andar metiéndonos en las cuevas sin el equipo correcto. Pues listo, hemos llegado al final de este miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí. La verdad es que nos diste una muy, muy buena charla sobre los murciélagos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo súper feliz de poder comunicar todo esto. Gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en las diferentes páginas de Ciencias TV, la MAT Comunicación y también ¿A Poco No? Estén atentos de la Murcisemana y bueno, nos vemos en otro miércoles de chicharrón con más temas de ciencia. Hasta luego, gracias, Mario. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. A Poco No Radio. Otra forma de oír ciencia.